Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos en esta nueva entrega de nuestras columnas de análisis con todo lo que pasó en la fecha 16 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Penúltimo doblete de juegos previos al evento que trasciende el deporte, unos ya clasificados, ya les contaremos de quiénes se tratan, y por supuesto el cupo del repechaje que se pone más apasionante todavía entre Venezuela y Bolivia. Y esta columna de análisis la hacemos un día después de todo lo que pasó en las canchas sudamericanas luego del desarrollo de esta 16ª jornada clasificatoria a Norteamérica 2026. Como siempre, con cabeza fría, desglosando todo lo ocurrido en estos 5 juegos, con datos, con estadísticas y como siempre con el sello de esta tribuna, de este canal de YouTube, diciéndoles las cosas que ustedes quieren oír, pero que nadie se atreve a decir. Al momento de hacer, de editar y de grabar esta columna de análisis, pues ya nos queda nomás un año para el kickoff, para el saque inicial de la 23ª edición de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que se hará en 2026 en Norteamérica. Primer mundial con 48 equipos, primer mundial que será con 3 países sedes. Gracias, don Gianni Infantino, por este adefesio, pero en todo caso, aquí estaremos siempre analizando todo lo que vaya a pasar previo a este Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA que se hará en suelo norteamericano. Y el previo, o la antesala, como ustedes deseen decirle, pues es esta eliminatoria siempre apasionante, la de la Confederación Sudamericana de Fútbol, rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. En esta ocasión analizaremos la importantísima victoria boliviana sobre Chile, que le da todavía aire para pelear el cupo de la repesca internacional y de paso certifica la eliminación del equipo de la Estrella Solitaria y el fin del ciclo de su estratega Ricardo Alberto Gareca. El crucial triunfo de los uruguayos al mando de Marcelo Bielsa sobre la entonada y envalentonada Venezuela de Fernando El Bocha Batista, que no solamente acerca al equipo charrúa a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026, sino que les da aire no solamente a los bolivianos, sino también a los que están peleando los últimos cupos directos al evento que trasciende el deporte en el verano norteamericano de 2026. El empate en Buenos Aires en el Antonio Vespucio Liberty, el Monumental de River Plate, entre la actual campeona del mundo Argentina y la selección de Colombia, que siempre deja cosas para el análisis y para la polémica dentro y fuera de la cancha. El debut de don Carlo Ancelotti dirigiendo a Brasil de local en Sao Paulo ante la Paraguay de Gustavo Alfaro, a la que le quitó el invicto de 9 partidos. Y de paso sella la clasificación de la verde amarela al evento ecuménico del balompié. Y en Lima, el empate entre Perú y Ecuador, que certifica también la eliminación del cuadro incaico y sella el tiquete de la tricolor andina rumbo a Norteamérica 2026. Bien, sin más preámbulos, nos metemos a lo que fue el desarrollo del partido entre Argentina 1 y Colombia 1 en el césped del Estadio Monumental de River Plate, el Antonio Vespucio Liberty. La selección nacional empezó a puro fuego este partido importantísimo de cara a no seguir perdiendo las posibilidades ni el ánimo de clasificar de manera directa a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Teniendo nada más y nada menos que enfrente a la vigente monarca orbital del balompié, la tricampeona mundial Argentina. El elenco cafetero, a partir de los primeros 5 minutos de juego, empezó a aprovechar el boquete que dejaba a Nahuel Molina, el lateral del Atlético de Madrid, para empezar a gestionar su juego, a gestar volumen ofensivo, para inquietar el marco de Emiliano El Dibu Martínez. Destacando también el buen trabajo en el primer tiempo del bloque de seguridad del equipo nacional, con Jefferson Lerma, Richard Ríos y Kevin Castaño, apoyando la salida tanto de Hamilton Campas como de James Rodríguez para dejar en posición de gol en algún momento del primer tiempo a Luis Fernando Díaz, el hombre del Liverpool. El primer gran campanazo de alerta de la selección dirigida por Néstor Lorenzo fue un gran pase de James Rodríguez
a Deiber Machado, que la mandó hasta el obelisco de Buenos Aires, y Colombia empezaba a avisar lo que vendría minutos después. En los primeros 20 minutos del primer tiempo también Argentina, a pesar de lo maniatada que estaba por la selección de Colombia, también tenía lo suyo, y nada más y nada menos que con su capitán Lionel Messi tuvo incursiones por la banda izquierda de Colombia, la banda de Machado, donde Kevin Mier salió victorioso en varios momentos. Especialmente en el minuto 21, con un gran remate de Julián Álvarez, el hombre ariete del Atlético de Madrid, en donde atajó muy bien el arquero nacido en Barranca Bermeja, que hasta ese momento era la figura del partido, porque en el minuto 24 apareció una jugada exquisita, fantástica, del 7 de la selección nacional, Luis Fernando Díaz, el hombre de Barrancas en La Guajira, desparramó a toda la defensa argentina para poner el primer gol del juego, la alegría colombiana, y parecía ser que la resurrección del buen juego del seleccionado cafetero al mando de Néstor Lorenzo se estaba volviendo realidad. De ahí hasta el final del primer tiempo, la Argentina trató de hacer peso con sus grandes individualidades para poder equiparar el marcador antes del medio tiempo, algo que no ocurrió porque Colombia hizo fútbol control, trató de volver a vulnerar el marco de Emiliano El Dibu Martínez para volver a hacer historia en la cancha del Club Atlético River Plate, el estadio monumental del barrio de Núñez. El reinicio de las acciones no fue de mucho fútbol de vértigo, ni para un lado ni para el otro, pero en el minuto 60, un doble remate contenido por el Dibu Emiliano Martínez fue la opción más clara de Colombia en los primeros 15 minutos del complemento. Argentina, que había entrado con otra actitud a esta etapa final, en el minuto 62 también se encontró con un doble remate. Primero Nico González por banda izquierda, y que Mier respondió de gran forma, y en el rebote llegó Enzo Fernández, el hombre del Chelsea, manda la pelota alto y afuera, se salvaba el marco de la selección nacional, y el onceno gaucho ya empezaba a avisar lo que vendría después. Como por ejemplo en el minuto 67, cobro de tiro libre, especialidad de la casa, made in Lionel Andrés Messi Cucitini, y Kevin Mier respondiendo de gran forma. En el rebote llegaba Nico González de la Juventus de Turín, balón que pega en el palo, Colombia una vez más se salvaba. En el minuto 70 Argentina queda con 10 jugadores, una acción peligrosa de Enzo Fernández sobre Kevin Castaño deriva en la expulsión del 8 de los argentinos. La albiceleste, a pesar de quedar con las unidades incompletas, jamás bajó los brazos. Posteriores minutos después, Colombia prefirió hacer fútbol control, y prueba de eso, los cambios realizados entre el minuto 73 y el 75. La salida de James Rodríguez para darle paso a Jorge Carrascal, el de siempre, el cambio de siempre, no Lorenzo, y uno que pues fue sorpresa total por no ser inicialista, entrando por Kevin Castaño, y nos referimos a John Adolfo Arias, el hombre del Fluminense de Río de Janeiro. Tanto él como Jorge Carrascal no aportaron mucho para que Colombia sostuviera la ventaja, y Argentina, al contrario, como ya lo dijimos antes, de amilanarse por la pérdida de un jugador, se envalentonó más y buscó a punta de empuje y de individualidades llegar a la paridad en el marcador, y así lo consiguió en el minuto 81. Dormido el bloque de seguridad de la selección nacional, aprovechando un saque desde la banda, Ezequiel Palacios, que había entrado por Lionel Messi, puso un balón muy bien filtrado a Thiago Almada, el jugador del Olympique de Lyon, que se llevaba por delante a los dos defensores centrales del equipo colombiano, John Hanner Lucumí y Davinson Sánchez, y por debajo de las piernas de ambos clava un remate seco a la raíz del palo derecho de Kevin Mier. Nada que hacer para el buen portero colombiano, y el 1-1 se materializaba para la tricampeona del mundo en su feudo. Colombia buscó reaccionar y así lo hizo. Gran pase de Lucho Díaz a Richard Ríos, cabecea el hombre de Palmeiras, el balón se estrella en el palo y se salvaba Argentina del segundo gol cafetero. El partido terminaba en el minuto 95. El árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez daba por terminado el juego, que también tuvo sus momentos de quilombo y de calentura,
como suele pasar en estos juegos Argentina versus Colombia, bien sea en el escenario donde se realice eliminatorias o Copa América. Y este tercer lance en el último tiempo entre gauchos y cafeteros no fue la excepción. Ambos repartieron pierna fuerte en varios momentos del partido. Eso no es un secreto para nadie. Como tampoco fue un secreto para nadie la encarada que le metió Lionel Andrés Messi Cuchitini, el capitán de la selección argentina, al capitán de la selección colombiana, James David Rodríguez Rubio, acerca de lo que había dicho meses antes el 10 cafetero en una entrevista con Edu Aguirre del programa español El Chiringuito, de que le habían regalado la Copa América, que por factores externos Colombia no pudo quedarse con el título de campeón de América ante la Argentina de Lionel Messi. Palabras más, palabras menos, dijo Messi. ¿Así que vos pensás que nos regalaron la Copa América? Y James arrugó y se limitó a decir 2 veces: yo no he dicho nada. Y Messi cerró la conversación diciendo: hablas mucho. Y sí, qué pena con los James Lovers. El capitán de la selección nacional habla mucho. Eso sí, no hay que negar que los 72 minutos en que estuvo presente en este partido hizo las cosas bien, por supuesto. Pero no es la primera vez que hace estas salidas en falso por bocón. Insultos e improperios a la hinchada luego de la derrota ante Perú en la fecha 15 de la eliminatoria Qatar 2022 en Barranquilla. La usurpación del mando a su títere Néstor Lorenzo el día del partido de Colombia-Paraguay del 2-2, en donde no dejó hacerle los cambios al técnico argentino ni a su asistente Amaranto Perea. Y esta, con su amiguito Edu Aguirre del Chiringuito, algo que le salieron a cobrar posterior al juego varios medios como Teis Sports, Olé y Clarín. En las redes sociales nada se olvida James David. Muy garganta, insultando hinchas, metiendo mentiras con sus medios amiguetes, pero no fue templado con Messi. Sosténgale lo que dijo y chao, listo el asunto. Pero no fuiste capaz, estimado caprichín número 10. La selección nacional de Colombia acabó con una mácula de 28 años sin marcarle gol a la selección argentina jugando en territorio gaucho por las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Ya para cerrar este análisis del partido de la selección nacional de Colombia frente a Argentina, una vez más, la falta de atención en los momentos claves le volvió a pasar factura a la escuadra cafetera, y los cambios que pues generalmente son un albur, esta vez sí no le salieron a Néstor Lorenzo. Román, que tuvo un remate en el minuto 56 y que contuvo el Dibu Martínez, pero Jorge Carrascal ni John Adolfo Arias hicieron gran diferencia los minutos que estuvieron en el juego. Arias se ha vuelto el de sacar todos los partidos anteriores a este, en el que no fue inicialista. Se siente el bajoneo de parte del jugador o la molestia por no rendir como lo hace en su club, el Fluminense de Río de Janeiro. Porque en el seleccionado nacional le toca sacrificarse para poder ser parte del 11, porque el empleado del 10 pues tiene el equipo armado para su jefe, eso sí es indiscutible. Y esas son de las cosas que son premisa de este canal. Decir las cosas que desean oír, pero que nadie se atreve a decir, y esta es una de ellas. Como por ejemplo también, hay que decirlo como es, el señor Jorge Carrascal es cuota de Luquitas Jaramillo y por eso siempre lo trae el títere Néstor Gabriel Lorenzo. Y mentiras no son. En todo caso, Colombia no ganó un punto, perdió 2. Hubiera sido algo sensacional si se hubiera traído la victoria de Buenos Aires ante la Argentina luego de 32 años. Y este empate pues le salva el puesto al señor Néstor Gabriel Lorenzo, que no tiene su continuidad asegurada ni muy clara luego de que termine esta eliminatoria mundialista. Luego de estas apreciaciones continuamos con lo que fue la acción de los 4 restantes juegos de esta 16ª fecha de la eliminatoria de la CONMEBOL al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Y esta travesía futbolística la iniciamos en el Estadio Municipal del Alto, donde Bolivia venció 2-0 a esta golpeada, alicaída y desvencijada selección chilena, que se quedó sin mundial y se quedó sin técnico. Por tercera Copa Mundial de Fútbol de la FIFA consecutiva, los chilenos no serán parte de la mayor fiesta del balompié orbital. La debacle chilena empezó en el minuto 5 del primer tiempo, cuando Diego Medina, el lateral derecho del Always Ready de la Liga Boliviana,
dejaba un balón servido para que el bueno de Miguel Terceros, el muy buen futbolista que tiene el América de Minas Gerais, fulminara el marco del indio Brian Cortés de Colo-Colo, y la esperanza del verde esmeralda altiplano se dibujaba en el rostro de los asistentes al estadio donde funge como local la verde boliviana. Eso sí, no todo iba a ser alegría en suelo boliviano, ya que en el minuto 17 Lucas Chávez fue expulsado por el uruguayo Esteban Ostojic, el juez central de la contienda, luego de una jugada temeraria sobre el rayo Fabián Ormazábal de la Universidad de Chile, y Bolivia se quedaba con la nómina incompleta para afrontar el resto del juego. Debido a eso, el conjunto local, dirigido por el profesor Oscar Villegas, tuvo que replegarse y dejar que el equipo de Ricardo Gareca, la selección de la estrella solitaria, saliera en pos del empate con todos sus 11 elementos. Pero al final el ataque chileno fue improductivo y Bolivia se estaba replegando más, cerrando el primer tiempo e iniciando el segundo, cuando todo quedó parejo en cuanto a nóminas se refiere, porque tras una falta bastante fuerte del defensor del Auxerre de la Liga Francesa, Francisco Sierralta, es expulsado en el minuto 55, dejando en igualdad de condiciones nominales a ambas escuadras. Tanto la oncena del altiplano como el elenco austral sufrían los embates físicos, producto del juego en la altura, teniendo en cuenta el determinante, el condicionante de que los bolivianos tenían el marcador a favor desde el inicio del juego. Se dedicaron a jugar con el afán de su rival. Prueba de ello, Bolivia tomó un segundo aire finalizando el partido con varios contragolpes y remates que controlaba Brian Cortés, el arquero chileno, pero al final no pudo controlar sobre el minuto 91 uno de Enzo Monteiro, el joven jugador del Santos de Brasil, y Bolivia firmaba el 2-0 final, no solamente para esperanzarse con el cupo del repechaje en las dos restantes fechas, sino también certificaba la eliminación bastante anunciada de la Roja Trasandina tras muchas cadenas de errores dirigenciales y estratégicos desde la parte técnica. Primero con Eduardo El Toto Berizzo, argentino él, que ahora dirige el León mexicano, y luego la llegada de Ricardo Alberto Gareca, que no le pudo dar su sello para revertirle la situación al elenco de la estrella solitaria, que se queda eliminado por tercer campeonato mundial de fútbol de mayores consecutivo. Y hay algo que decir aquí: al menos Bolivia se le nota el recambio, al menos trata de hacer las cosas mejor, pero lo que pasa es que en Chile sí la cosa es absolutamente desoladora, porque no tiene recambio en selecciones nacionales juveniles. Se han gastado un montón de dinero en traer técnicos para poder volver a poner a Chile en el plano mundial, pero se quedaron viviendo del pasado con sus estrellas de la generación dorada: Alexis Sánchez, Arturo Vidal, en algún momento Eduardo Vargas y Gary Medel. Pero en Chile no hay recambio, y así pueda venir el mejor técnico del planeta a dirigir la escuadra chilena, mientras no se tenga material humano y una seriedad en lo directivo, no hay proyecto que funcione. Y eso le pasó al tigre Ricardo Gareca, y obviamente que él tiene también su responsabilidad de este enorme fracaso de los chilenos, pero también hay que mirar la raíz del problema. Luego de los dos grandes éxitos de la selección chilena en su historia, como las dos Copas Américas que ganó como local en 2015 y la del Centenario en Estados Unidos en el año 2016, y desde ahí no pudieron sostener un proyecto que se veía a futuro glorioso. Así que infortunadamente para mis buenos amigos chilenos, pues les tocará ver otro mundial, el tercero consecutivo, por la pantalla de sus televisores. Y en el caso de Ricardo Gareca, pues yo creería que su carrera como director técnico terminó con este 2-0 adverso en la Ciudad del Alto. No sé si algún club a futuro estará interesado en contar con él como director técnico, o alguna selección nacional querrá contar con él más adelante, pero yo creo que esto lo deja muy mal posicionado para futuros proyectos. Vamos a ver qué le depara el destino a este técnico argentino. A 2 fechas del final, Bolivia sueña con volver a un campeonato mundial de fútbol luego de 32 años, así sea por la vía del repechaje, que es la única que le queda, por supuesto, y Chile a repensar en el futuro, y tiene que ser de manera inmediata.
Continuamos este periplo futbolero y nos vamos a la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay. En el Estadio Centenario, el monumento histórico del fútbol mundial, se enfrentaban Uruguay y Venezuela. La celeste de Marcelo Bielsa frente a la vinotinto llanera de don Fernando el Bocha Batista. Desde el pitazo inicial de Rafael Claus, el árbitro brasilero que llevó la conducción de este juego, los charrúas se fueron con todo sobre el marco de Rafael Romo. Una magra presentación en la fecha pasada frente a Paraguay. Los uruguayos querían lavarse la cara y buscar una victoria que los acercara al objetivo de clasificar de manera anticipada al evento que trasciende el deporte en Norteamérica el próximo año. Aunque Venezuela también tuvo jugadas muy esporádicas y también muy peligrosas sobre el marco de Santiago Mele, toda la iniciativa en ofensiva fue del local Uruguay, que vio materializado el primer gol del juego y la tranquilidad en las tribunas del Centenario con un cabezazo de Rodrigo el Búfalo Aguirre del América mexicano tras una asistencia de Maxi Araujo producto de una jugada gestada desde un tiro de esquina. Cuando languidecía el primer tiempo en el minuto 43 para ser más exactos. Tras el primer minuto del segundo tiempo, Uruguay volvió a meter el pie en el acelerador y una muy buena asistencia de Rodrigo Bentancur del Tottenham Hotspur de la Liga Premier Inglesa se la deja a la figura de Flamengo, el 10, Georgian de Arrascaeta, que sacó un remate espectacular con pierna derecha y fulminaba la resistencia del arquero de los petroleros, Rafa Romo, y el 2-0 elevaba el score y el ánimo de los charrúas. Posterior a eso, el cuadro de Bielsa le dio administración al partido. Venezuela trató por todas las vías, formas y estilos y maneras, por supuesto, de al menos descontar en el marcador para tratar de inquietar al conjunto local. Al final este 2-0 fue el resultado del juego, que no solamente le da aire al propio Uruguay, sino también al resto de equipos que están peleando por entrar de manera directa, caso Colombia, caso Paraguay, y al que está luchándole a Venezuela el repechaje como Bolivia, porque el número de goles que tienen contra el cuadro venezolano le permite a equipos como Paraguay y Colombia no tenerlo ya como un rival directo en las dos fechas que restan de esta eliminatoria, y le da chances enormes al conjunto boliviano para seguir peleando hasta el final de esta clasificatoria la posibilidad del repechaje intercontinental por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La escuadra charrúa, con todo y sus problemas de juego y también dentro de su entorno con Marcelo Bielsa y algunos jugadores, está pero muy cerca ya de su quinta clasificación consecutiva a un campeonato mundial de fútbol y ve en su horizonte Norteamérica 2026. Mientras que el onceno vino tinto tendrá que emplearse a fondo y no pestañear ante los rivales que le quedan en las fechas 17 y 18 de esta clasificatoria si quiere mantenerse en la zona de repechaje. Vale la pena recordar que esta fecha 16 de la eliminatoria de la Conmebol rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 se jugó toda este martes 10 de junio de 2025, pasando por el Estadio Municipal del Alto en Bolivia, por el Centenario de Montevideo en Uruguay, por el Monumental de River Plate en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y ahora llegamos a la Arena do Corinthians en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, para recordar lo que pasó entre Brasil 1, Paraguay 0. Por lo menos en este lance, el cuadro de don Carlo Ancelotti, la verde amarela, mostró mejores formas, maneras y estilos de jugar al fútbol. Hay que resaltar el gran recibimiento que le hizo la torcida en la capital paulista al técnico italiano, ahora el estratega de la 5 veces campeona del mundo, que mejoró ostensiblemente de lo que había mostrado en la ciudad de Guayaquil frente a Ecuador en la fecha pasada. Pero eso sí, es un equipo que todavía carece de lo más importante en el fútbol: la definición, los goles. Y a este Brasil de Ancelotti, qué cosa tan impresionante costarle hacer un gol. Sumado que Paraguay también fue a plantarle cara en este escenario paulista y también tuvo sus buenas chances
de vencer el marco de Alisson Becker. Cuando Brasil llegaba, o era que se replegaba muy bien la defensa paraguaya, les cortaba muy bien los circuitos en ofensiva, o se lucía el portero de los guaraníes, Roberto Junior el Gatito Fernández. Pero también era imperativa la falta de claridad a la hora de definir de parte de los ilustres nombres que conforman el ataque de la verde amarela. En el único pestañeo que tuvo Paraguay en su zona defensiva, aprovechó Mateus Cunha, el hombre del Wolverhampton de la Premier League. Se la deja a la estrella de los brasileros, Vinicius Junior, para poner el 1-0 en el minuto 44 del primer tiempo. Este partido, conducido por el árbitro argentino Facundo Tello, no tuvo mayores incidencias en lo disciplinario, y al contrario, fue un partido bastante bien disputado entre canariños y albirrojos. El 1-0 de Vinicius Junior acabó con el invicto de 9 fechas que llevaba el pastor Gustavo Alfaro como seleccionador paraguayo, y de paso tranquilizaba las aguas en Brasil y le daba la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026, certificando a la pentacampeona del mundo como la única selección en casi ya 96 años de historia del torneo que ha clasificado a las 23 ediciones realizadas del evento más importante del balompié orbital. Brasil, a 2 fechas del final de esta eliminatoria de Sudamérica a la Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026, está en el top 3 de esta clasificatoria. A pesar de la derrota, Paraguay está también muy cerca de llegar a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, luego de 16 años de no asistir al evento que trasciende el deporte, quedándose en el top 5 de esta clasificatoria sudamericana a Norteamérica 2026. Esta fecha finalizó en el Estadio Nacional de Lima con el empate a 0 entre Ecuador y Perú. Una Perú que se mostró digna, se mostró voluntariosa, que tuvo las mejores chances de gol durante todo el desarrollo del partido ante su similar de Ecuador, su vecino. Un partido que por momentos tuvo pierna fuerte, tuvo bastante juego de choque y en el que ambas escuadras se quejaron del pésimo arbitraje del colombiano Andrés Rojas, el popular Carelápiz. Ay, Rojas no se sabe dónde pita peor, si afuera o en la liga colombiana. En fin, en todo caso, Perú quiso vulnerar el marco defendido por Gonzalo Valle por segundo partido consecutivo de buena performance, tanto frente a Brasil en Guayaquil como en el partido de Lima frente a la escuadra incaica, uno de los más destacados sin duda de la doble fecha para la tricolor andina, el muy buen arquero que tiene el campeón ecuatoriano, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que cumplió con altura y muy buena calidad tras la lesión del portero titular del cuadro ecuatoriano, Hernán Galíndez, del Huracán de Buenos Aires. Por algunos momentos del juego, la escuadra dirigida por Sebastián Becasese, el seleccionado ecuatoriano, tuvo chances de gol, pero sin mucha acción de parte del portero peruano Pedro Galese, mientras que la defensa ecuatoriana sí tuvo que trabajar bastante y por gran parte del partido frente a las llegadas peruanas en cabeza de su capitán José Paolo Guerrero. 0-0 final y se certifica la eliminación de la escuadra incaica de seguir en el camino rumbo a Norteamérica 2026. Los fallidos procesos, primero de Juan Reynoso tras la salida de Ricardo Gareca en 2022 y de el uruguayo Jorge Fossati, fueron parte de esta debacle peruana en esta clasificatoria al Campeonato Mundial Norteamericano del próximo año. Eso sí, no hay que dejar por fuera el desmadre administrativo de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por el señor Agustín Lozano, quien incluso estuvo detenido por corrupción y luego recuperó su libertad, pero continúa el proceso judicial en su contra. Al menos la escuadra bicolor terminó de manera digna, luchando, guerreando, tratando de hacer un fútbol mejor jugado bajo la conducción del argentino peruano Oscar Ibáñez, ex jugador de Universitario de Deportes e ídolo de los cremas. Mientras que Ecuador sigue en un muy buen momento con su selección nacional, alcanzando la clasificación por segunda vez consecutiva a una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, como hace 20 años lo habían logrado cuando clasificaron
a Corea y Japón 2002 y a Alemania 2006. Para los ecuatorianos será su quinta cita mundialista, luego de las participaciones, como ya lo dijimos antes, en Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026. Sin duda que están haciendo un gran trabajo desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mis respetos y mis aplausos para los amigos de la tricolor andina, la selección de Ecuador, que termina en el top 2 de esta eliminatoria mundialista a falta de 2 fechas por jugarse. Luego de haber sido disputada la fecha 16 de esta eliminatoria de la Conmebol a Norteamérica 2026, así ha quedado la tabla de posiciones. Argentina en el primer lugar con 35 unidades, ya clasificadas. Ecuador y Brasil con 25 unidades, a falta de 2 fechas por jugarse. Segunda y tercera respectivamente, con un pie y medio en el Campeonato Mundial de Fútbol. Cuarta Uruguay, 24 puntos. El quinto puesto le pertenece a la selección de Paraguay, que con todo y la derrota frente a Brasil tiene los mismos 24 puntos de los charrúas y también ya está con gran parte del tiquete a Norteamérica 2026. Sexto lugar y sufriendo el comodín de Sudamérica llamado Colombia con 22 puntos. Y de a puntico, gracias a esta eliminatoria generosa, ahí se está clasificando de forma directa al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. La parte interesante de esta tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista de la Conmebol a la edición de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026 está en la lucha por el repechaje, que tiene a Venezuela, séptimo lugar con 18 puntos, y a 1 en el octavo a la selección de Bolivia con 17 unidades. Ya sin nada que hacer y en los próximos partidos solo para cumplir calendario, noveno lugar para Perú con 12 unidades y en el último y décimo lugar la desvencijada Chile con 10 puntos. La próxima fecha, la 17, se jugará en fechas y horarios por confirmar. Los días pueden ser 9 o 10 del mes de septiembre de 2025. Con estos encuentros: Paraguay-Ecuador, seguramente será en Asunción; Argentina-Venezuela, ciudad y estadio por confirmar; Uruguay-Perú, que suponemos será en el Estadio Centenario de Montevideo; Colombia-Bolivia, que es obvio, se jugará en Barranquilla en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez; y Brasil-Chile también por ciudad y estadio por confirmar. De esta manera cerramos nuestra columna de análisis con la fecha 16 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Como siempre, trayéndoles un análisis detallado, desmenuzado, con datos, con estadísticas, pero sobre todo con nuestro sello, con nuestra impronta, de decirles la verdad por encima de todo, de decirles las cosas que ustedes quieren oír, pero que nadie se atreve a decir. Ese siempre será el sello de esta tribuna, de este canal de YouTube, y los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir y comentar este y todos nuestros contenidos alojados en esta plataforma. Serán 3 meses de para, pero estaremos presentes en la fecha 17 como siempre, llevándoles el mejor análisis de las eliminatorias más apasionantes del planeta fútbol. Las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo al evento que trasciende el deporte, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Muchas gracias por escucharnos, por ser parte de esta comunidad, siempre con el buen ánimo y la disposición de discernir, de opinar y de analizar todo lo que pase en esta siempre apasionante clasificatoria de Sudamérica. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes, deseándoles siempre lo mejor, y recuerden que aquí seguimos conectados.